Bueno, chicos, ahí presento. Bánquenme que quiero ver si ya están todos para que después no tenga que sacar la presentación. Bien. Bueno, hoy vamos a ver formas farmacéuticas. Avísenme si se ve mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, claro. Está bueno. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, les comento. Primero que nada, este tema es uno de los temas que no, o sea, a ver, es muy raro que pregunten formas farmacéuticas en el final, pero sí lo toman, ¿bien? O sea, no es de los temas que más frecuentemente toman, pero de que lo toman lo pueden llegar a tomar. Y es un tema un poco tedioso, ¿saben de dónde lo van a estudiar? Del LITER, ¿sí? Este tema se estudia del LITER, porque en el CIER está incompleto. Yo les voy a dar ahora una mezcla de LITER y CIER, de los dos, pero ustedes para leer lo tienen que leer del LITER. Está subido en mi drive, en el de los PDF, ahí está subido el LITER de forma farmacéutica, ¿bien? Pero primero, a ver, antes de entrar a describir y toda la forma farmacéutica, nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que tenemos el principio activo, o que también se llamaba fármaco, y esto, chicos, esto, para poder ser administrado al organismo, necesita un aspecto físico, ¿bien? Necesita adquirir una forma, un medio de transporte, y eso es a lo que nosotros le llamamos forma farmacéutica, ¿sí? El aspecto físico que toma el fármaco, ¿bien? Por ejemplo, para administrar ibuprofeno, puedo administrarlo en forma de jarabe, en el caso de que sea un niño, o puedo administrarlo en forma de comprimido. Acá les cuento una data. ¿Por qué en el niño prefiero administrarlo en jarabe? Porque cuando uno va a dar la posología en un niño, ¿sí? Siempre se hace por kilogramo de peso. O sea, según el peso es la dosis que tengo que administrarle. Y yo eso lo puedo ir midiendo con el jarabe y no así con el comprimido. Entonces a los chiquitos, mejor darles jarabe porque puedo ir regulando la dosis acorde al peso que tiene. ¿Bien? Pero eso es como una data. El tema acá es que esa es la forma farmacéutica, el aspecto físico que toma el fármaco, ¿bien? Pero ¿por qué yo les puse acá formas farmacéuticas tradicionales? Porque como habrán leído en el programa recuerden que también está subido en mi drive, están las formas farmacéuticas tradicionales, o sea, las que siempre se usaron, las que se utilizan frecuentemente, y los nuevos dispositivos farmacéuticos, que son otras formas de administrar los medicamentos, ¿sí? Entonces, ya dijimos la definición, forma farmacéutica es el aspecto físico que toma el fármaco, ¿bien? Ahora, ¿cómo las podemos clasificar? Se las puede clasificar como formas farmacéuticas tradicionales o como nuevos dispositivos farmacéuticos, ¿sí? Esa es una de las formas de clasificarlo. Y la otra forma, que esto lo vamos a ver en cinesis, es la forma de liberación. Cuando hablo de forma de liberación, estoy hablando de cómo sale el principio activo de su forma farmacéutica. Porque ustedes se imaginarán que si se toman una cápsula, ¿sí? Por ejemplo, de algún fármaco, esto así no se absorbe, olvídense. Tiene que salir el principio activo, como dijo uno de sus compañeros en una de las clases, se tiene que desintegrar, ¿bien? Tiene que liberarse el principio activo de su forma farmacéutica, básicamente. Y lo puede hacer de dos formas, de manera tradicional o de manera modificada, ¿sí? Pero como les digo, eso es un tema de cinesis, ¿bien? Entonces no se olviden porque estos suelen preguntar cómo se pueden clasificar las formas farmacéuticas. Pero bueno, ahora nos va a interesar la primera clasificación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de formas farmacéuticas tradicionales, estamos hablando de las formas farmacéuticas que más se suelen utilizar, ¿bien? Las que se utilizan con más frecuencia. Y dentro de estas vamos a tener cuatro: las sólidas y las semisólidas, que son las que veremos hoy, y tenemos las líquidas y las gaseosas, ¿bien? Seguramente, a ver, yo les voy a tirar una de cada una para que ustedes entremos en tema. Sólidas, por ejemplo, una pastilla; semisólida, una crema; líquida, un jarabe; y gaseosa, un inhalador, ¿sí? Entonces, miren todas las formas farmacéuticas que tenemos, ¿bien? Vamos a comenzar con las sólidas. Cuando nosotros hablamos de formas farmacéuticas sólidas,
estamos hablando de formas farmacéuticas que pueden ser tanto para uso externo como para uso interno. Y esto es importante, porque uno muchas veces cree que porque la forma farmacéutica sea sólida va a ser solamente para uso interno. Pero ¿qué quiere decir esto de uso externo y uso interno? Todas las formas farmacéuticas, chicos, pueden ser para uso externo. Cuando hablo de uso externo, estoy hablando de que no necesito que el fármaco ingrese al organismo, que pueda actuar de afuera nomás, ¿sí? Así se los digo en palabras no farmacológicas, como por ejemplo, si yo tengo una herida en la piel, ¿sí? Yo puedo utilizar una forma farmacéutica de uso externo, como por ejemplo una crema, supongamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, qué sé yo, tengo fiebre, esta flechita no iba acá, si por ejemplo tengo fiebre, yo necesito sí o sí que el fármaco ingrese al organismo, ¿bien? ¿Para qué? Para que pueda, bueno, hacer, o sea, tener todo su mecanismo para reducir la temperatura, y aquí sí voy a necesitar una de uso interno, ¿bien? Entonces, en pocas palabras, lo que podemos decir es que de uso externo son aquellas que no ingresan al interior del organismo, como por ejemplo las formas farmacéuticas, las semisólidas, por lo general son formas farmacéuticas de uso externo, ¿bien? En cambio, por ejemplo, las formas farmacéuticas sólidas suelen ser de uso interno, ¿bien? Pero esto no quiere decir que sean solo de uso interno, esa es la confusión que yo les quiero aclarar. Entonces, no se olviden, las formas farmacéuticas pueden ser de uso externo y de uso interno. Externo, que no ingresan al organismo, no se absorben, eso quiere decir uso externo, no se absorben. Uso interno, que ingresan al interior del organismo y que se absorben. ¿Bien? Entonces, yo les voy a ir diciendo de cada forma farmacéutica cuáles van a ser de uso externo y cuáles van a ser de uso interno. ¿Bien? Entonces vamos a las sólidas. Dentro de las formas farmacéuticas sólidas tenemos un montón que seguramente ustedes ya escucharon nombrar, pero desde ahora van a empezar a no decirle pastilla o píldora a todo, ¿sí? Tenemos las cápsulas, los comprimidos, las píldoras, las grajias, los supositorios y los polvos. Chicos, las formas farmacéuticas sólidas, bien, son de aplicación externa y de aplicación interna, pero ya vamos a ver cuáles son de aplicación externa y cuáles son de aplicación interna, ¿bien? Comencemos primero por las cápsulas. Cuando hablamos de cápsulas, las cápsulas tienen algo en común. ¿Saben lo que tienen en común las cápsulas? Que su cubierta está hecha de gelatina, ¿sí? Las cápsulas tienen eso en común, que tienen una cubierta de gelatina, pero dentro de las cápsulas tenemos una subclasificación que las divide en duras, blandas y perlas, ¿sí? Vamos a comenzar primero con las cápsulas duras. Esto que está acá es una cápsula dura. Cuando nosotros hablamos de cápsula dura, estamos hablando de lo siguiente. Así se lo van a estudiar para que no sea tan tedioso, ¿sí? Que tienen una cubierta que está formada por gelatina, azúcar y poca cantidad de agua. Y este es un dato importante. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez tomaron algún medicamento que tenga esta forma farmacéutica, que tenga una cápsula dura, se habrán dado cuenta que no es muy fácil de deglutir, ¿bien? ¿Y por qué no es fácil de deglutir? Porque la cubierta tiene poca cantidad de agua, o sea, no es tan flexible, es un poco más rígida, por eso se llama cápsula dura, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el problema de que la cubierta tenga poca cantidad de agua? El problema es que es de difícil deglución. Y necesita, obviamente, grandes cantidades de agua para poder ser deglutido tranquilamente, ¿sí? Así está formada la cubierta. Gelatina, azúcar y agua, pero agua en poca cantidad, ¿bien? El interior de la cápsula dura contiene gránulos, y esto es sumamente importante. Miren esta imagen que está acá, no sé si la pueden ver bien, que tiene como circulitos adentro. No sé si alguna vez ustedes habrán tomado una de estas, pero si las partían,
salen como un montón de pelotitas, ¿bien? Eso se llama gránulos, son gránulos, ¿bien? Contienen gránulos en su interior, los cuales pueden tener cubierta entérica. Pero, ¿qué es esto de cubierta entérica? Yo acá les comento que varias formas farmacéuticas tienen cubierta entérica. Para explicarles lo que es, les voy a hacer un dibujo acá, cero anatómico mi dibujo, pero ustedes lo van a entender. Este es un estómago y este es un intestino, ¿sí? Supongamos que yo necesito, o es un, no necesito, sino que este fármaco, esta pelotita que está acá es mi fármaco, ¿bien? Y este fármaco yo necesito que se absorba en el intestino, ¿bien? Necesito que se absorba en el intestino. Para que el fármaco se absorba en el intestino, obviamente, si lo administro por la boca, es decir, por vía oral, tiene que pasar por el esófago, por el estómago y recién va a llegar al intestino para absorberse, ¿bien? Pero tiene un problema este recorrido. El problema es que en el estómago hay algo que puede destruirlo al fármaco. ¿Alguien sabe qué es? El ¿Qué hay pH en el ácido. estómago? Perfecto, el pH ácido, ¿sí? El pH ácido que hay en el estómago me puede destruir al fármaco. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que si mi fármaco se tiene que absorber en el intestino, este es su sitio de absorción. Cuando el fármaco pase por el estómago, se puede inactivar por el pH ácido. Y esto quiere decir que me va a llegar muy poquitita cantidad, ¿sí? Lo vamos a hacer un puntito más chiquitito, muy poquitita cantidad al sitio de absorción. Y esto obviamente va a significar que haya un efecto menos potente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer o para evitar esta inactivación en el estómago? ¿Cómo puedo hacer que el fármaco llegue a su sitio de absorción, que es el intestino, pero sin que se inactive en el estómago? Bueno, la única solución, porque lamentablemente de pasar por el estómago va a pasar, o sea, eso no lo puede evitar. Pero ¿cómo hago para que no se inactive el fármaco? La respuesta es con la cubierta entérica, ¿sí? Acá les pongo. Para evitar esto, para evitarlo, utilizo algo que se llama cubierta entérica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la cubierta entérica, chicos? Algunas formas farmacéuticas, sobre todo las sólidas, en realidad las sólidas, tienen cubierta entérica. Y básicamente la cubierta entérica lo que hace es proteger al fármaco del pH gástrico, ¿sí? Es decir, ese fármaco que antes estaba así, miren, acá está el puntito negro, ¿bien? Ese era el fármaco antes y este fármaco se inactivaba con el pH gástrico. Bueno, este fármaco ahora tiene cubierta entérica, ¿bien? Tiene como una capita que lo cubre. Entonces, este fármaco, cuando pasa por el estómago, no se inactiva, ¿por qué? Porque tiene su cubierta, ¿bien? Y esta cubierta evita esa inactivación que ocurre por el pH ácido. Entonces, hace que el fármaco pueda llegar tranquilamente a su sitio de absorción, ¿bien? La cubierta entérica se va a desintegrar, está preparada para que se desintegre en el intestino y no en el estómago. Si se desintegrara en el estómago, estaríamos en lo mismo, porque el principio activo de nuevo quedaría sin su cubierta, sin su protección, digamos, ¿bien? Entonces, la cubierta entérica a grandes rasgos, ¿sí? La vamos a volver a ver, obviamente, pero les estoy contando para que ustedes entiendan. La cubierta entérica sirve para eso, para proteger al fármaco, ¿bien? Para hacer que llegue sanito al intestino, ahí recién se va a desintegrar la cubierta y ahí se va a absorber el fármaco. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá lo que yo les decía es que las cápsulas duras sí pueden tener cubierta entérica. ¿Saben por qué les pongo eso? Porque lo tomaron en un parcial, ¿bien? Las cápsulas duras sí pueden tener cubierta entérica, pero no acá afuera, ¿no? Acá afuera no, porque obviamente es esta cubiertita que está acá, que usted la ve en rosita y blanco acá, eso sí se desintegraría en el estómago. La cubierta entérica acá está rodeando a los gránulos. Son los granulitos los que van a tener cubierta entérica. ¿Bien? Esto les cuento como una data, que las cápsulas duras pueden tener cubierta entérica, pero no las tienen por fuera, no las tienen en la cápsula,
sino que las tienen en el interior, en los gránulos, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta porque lo vi en uno de los parciales cuando se tomaba múltiple choice. No sé si a ustedes les tomarán parciales, pero por las dudas, ¿bien? Perfecto. Entonces, cápsula dura, cubierta con gelatina, azúcar y con un poquito de agua, y en el interior tienen gránulos, ¿bien? En cambio, las cápsulas blandas es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la cubierta de la cápsula blanda tiene gelatina, azúcar, pero tiene gran cantidad de agua. Por eso se llama cápsula blanda. Cuando ustedes la tocan a esta es como muy flexible, ¿bien? Y es justamente porque la cápsula tiene mucha cantidad de agua, entonces no es de tan difícil de deglución, ¿sí? No cuesta deglutirlas como cuesta una cápsula dura. Y el interior, en el interior de la cápsula blanda, tenemos líquido, ¿sí? Acá les comento una cosa que la van a entender en cinesis, pero si yo administro un fármaco en cápsula blanda, se absorbe más rápido que cuando administro uno en cápsula dura, ¿bien? Esto lo vamos a entender, capaz que algunos ya vio la parte, las clases de fase preabsortiva, capaz que ya las vieron, pero si no las vieron todavía, les comento que las cápsulas blandas, al contener líquido en su interior, la absorción es mucho más rápida que las cápsulas duras, ¿bien? Entonces esas son todas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una forma farmacéutica, ¿bien? Entonces las cápsulas blandas lo único que difiere es que tiene gran cantidad de agua en la cubierta y que en el interior tienen líquido, ¿ven? Miren la diferencia, ¿sí? Bien. Después tenemos las perlas, que son estas que están acá, que parecen como esferas del dragón. Las perlas tienen cápsula blanda, o sea, son cápsulas blandas. Es una cápsula blanda, pero redonda, ¿sí? Así para que lo entiendan. Es lo mismo, tiene la cubierta de gelatina, tiene la cubierta de gelatina con azúcar y gran cantidad de agua, porque les digo que es como una cápsula blanda, pero en forma redonda, ¿sí? Y miren, la diferencia va a estar en el tamaño. En la perla tiene líquido en su interior también, pero solamente hasta 1 mililitro pueden contener. ¿Sí? Son pequeñas, son de tamaño pequeño, ¿bien? Tienen forma redonda. Y obviamente, al ser pequeñas, al tener forma redonda, al tener una cubierta con gran cantidad de agua, son las de más fácil deglución, ¿bien? Entonces, eso en cuanto a las cápsulas. No sé si tienen alguna duda con estas. Por ahora no. Bien, perfecto. Después tenemos los comprimidos. Aquí sí vienen, acá les aclaro, comprimido es exactamente lo mismo que tableta, ¿no? Porque en el ITER lo pueden encontrar como tableta, pero ahí les aclara en el ITER que comprimido es lo mismo que hablar de tableta, ¿sí? Así que eso les cuento por las dudas. Cuando nosotros hablamos de tabletas o comprimido, la diferencia básicamente, si queremos establecer una diferencia entre comprimido y tableta, es que la tableta tiene esta forma, ¿sí? Rectangular, ¿bien? Y en cambio el comprimido tiene forma redonda o tiene forma como cilíndrica, más alargada, ¿bien? Pero la tableta tiene forma cuadradita, pero es exactamente lo mismo, varía la forma nada más. Eso les cuento por las dudas, si lo llegan a leer así no se confundan. Bien, cuando nosotros hablamos de comprimidos, chicos, estamos hablando de una forma farmacéutica, ¿bien? Que se obtiene por compresión, ¿sí? Se obtiene por compresión, obviamente mediante utilizado con aparatos especiales, ¿no? Son los que van a agarrar. Si yo les dibujo acá cómo sería el procedimiento, yo se los dibujo así, para que ustedes lo puedan entender. Tenemos un polvito, ¿bien? Y este polvo lo meto en uno de estos aparatos, y estos aparatos agarran y me los comprimen. Por eso se llaman comprimidos, digamos, ¿sí? Son formas farmacéuticas que se obtienen por compresión, ¿sí? Obviamente que en estos polvos medicamentosos está el principio activo y hay excipientes también, que después se los pone en un aparato, se los comprimen y me queda el famoso comprimido, que como les decía, por lo general tienen forma discoidea o redonda. Si tienen forma rectangular, sí es correcto llamarlos tabletas, pero tanto las tabletas como los comprimidos se obtienen de la misma forma, por compresión. Por eso es que se los puede considerar sinónimos, ¿bien? Pero lo correcto es decirle comprimidos. Y ahora,
dentro de los comprimidos también hay una subclasificación. Dentro de los comprimidos tenemos los comprimidos propiamente dichos, las pastillas y los efervescentes. Ahí corrigen que no sé por qué se escribió mal. Bien. Cuando hablamos de los comprimidos propiamente dichos, estamos hablando que son polvos más excipientes, como les dije. Acá les voy a volver a hacer el dibujito. Acá en azul, eso representaría el polvo. En rojo vamos a tener principio activo. Y en violeta vamos a tener los excipientes. Ese es el polvito, ¿bien? Que se lo mete a un aparato y se forma el famoso comprimido. Entonces está formado por polvos más excipientes, ¿bien? Que se obtienen por compresión. Suelen tener forma discoidea, pero también pueden tener forma redonda. ¿Bien? O cilíndrica. Suelen pesar hasta 600 miligramos o incluso pueden pesar hasta 1 gramo. Bien, por ejemplo, el paracetamol de 1 gramo, ¿sí? Y suelen venir ranurados, esto que está acá. Y acá viene algo que suelen preguntar los doctores en el final, esto sí les suelen preguntar. ¿Ustedes creen que si yo parto al medio este comprimido voy a obtener la misma cantidad de un lado que del otro? ¿Qué opinan? Creo que No. sí. No. No, nunca voy a obtener la misma cantidad, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque no es exacto. Por más que la ranura esté en el medio, cuando yo lo corte, nada me asegura de que voy a obtener, por ejemplo, si esto fuera de 600 miligramos, ¿bien? Al partirlo a la mitad, nada me asegura que de acá tenga exactamente 300 y acá exactamente 300, ¿bien? O sea, nunca cuando hay una ranura en el comprimido, ¿bien? Nada me asegura que al partirlo al comprimido vaya a tener la misma cantidad de un lado que del otro, ¿sí? Obviamente nunca va a ser exactamente la misma cantidad y eso es algo que siempre les preguntan en el examen. Entonces ustedes tienen que saber que por más que los comprimidos vengan ranurados, no quiere decir que si yo en mi casa voy y corto en el medio, bien, siguiendo la ranura, vaya a tener la misma cantidad de un lado que del otro, porque nunca, primero que nada, son duros, bien, no sé si alguna vez intentaron cortar, pero cuando yo intentaba cortar, por ejemplo, me quedaba como de un lado, me quedaba como más gordito que del otro, ¿sí? Entonces, nunca es la misma cantidad, y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿por qué? Porque son errores que se cometen a la hora de administrar el fármaco, y que pueden implicar, ¿sí?, efectos importantes, o incluso puede implicar una falla en el tratamiento, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta esto. No sé quién tenía una duda por ahí escuché alguien que hablaba. ¿O nadie tenía ninguna duda? No, sí, yo me equivoqué, que dije que pensaba que sí, pero no. Bien, bueno, perfecto, suele suceder. Entonces recuerden eso de lo de la ranuración. Bueno, después tenemos que saber acá lo que yo les decía, la diferencia con la tableta es que el comprimido es discoidal. Y estos sí también pueden tener cubierta entérica, ¿bien? Es decir, acá no vamos a hacer como allá en la cápsula que era el gránulo. Acá el comprimido es el que tiene cubierta entérica, ¿sí? Todo esto lo vamos a entender mejor cuando veamos cinesis, ¿bien? Pero pueden tener cubierta entérica también. Ya saben para qué nos va a servir la cubierta entérica, ¿sí? Bien. Y ahora les digo algo desde ya. Bien, cuando una forma farmacéutica sólida tiene cubierta entérica, estamos hablando de una forma de liberación modificada. Forma de liberación modificada. ¿Sí? No se olviden de eso, chicos. Eso anótenlo. Como les digo, les vuelvo a repetir, no vamos a ver en cinesis, pero quiero que lo tengan ahí presente en sus mentes, ¿sí? Entonces, esos son los comprimidos propiamente dichos. Lo que ustedes ven acá, los comunes, ¿sí? Es la forma farmacéutica más empleada porque es la menos costosa y la más sencilla de deglutir, ¿bien? Es la más empleada y eso lo tienen que tener en cuenta. Pero acá viene la diferencia. Muchas veces podemos escuchar que a todo se le dice pastilla y no.
La pastilla tiene diferencias importantísimas con el comprimido propiamente dicho. La pastilla técnicamente es un comprimido. ¿Por qué? Porque se obtiene de la misma forma, un polvito y compresión. Chao. Pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Que la pastilla no tiene una cubierta. El comprimido propiamente dicho, dijimos que era el polvito, ¿sí? Yo les voy a volver a hacer este dibujo, ya los tengo hartos con esto que les estoy diciendo, pero es para que entiendan. Este es el polvito y obviamente tiene como una cubierta. No sé si alguna vez ustedes partieron a la mitad un comprimido. Si partieron a la mitad un comprimido, seguramente observaron que quedaba como una cosita dura y en el medio había un montón de polvito. ¿Bien? Bueno, es porque los comprimidos tienen esto que es una cubierta, ¿sí? ¿Tienen para qué? Para que si ustedes lo están tocando todo el tiempo el comprimido, bien, yo les voy a hacer el dibujito acá, estos son sus dedos, ¿sí? Si ustedes lo están tocando todo el tiempo el comprimido, no se degranule, ¿bien? No se desintegre en sus manos. Entonces tiene una cubierta el comprimido, ¿bien? Propiamente dicho. Pero la pastilla no. La pastilla es esto solo, chicos, el polvo compactado y nada más. No tiene ninguna cubierta. Si yo agarro una pastilla entre mis dedos y empiezo como a masajear, yo lo que puedo ver es que se va degranulando, se va saliendo el polvito. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que la pastilla está destinada a disolverse en la boca. Bien, anoten eso porque es importantísimo. La diferencia entre la pastilla y el comprimido propiamente dicho, o la pastilla y el comprimido, es que el comprimido está destinado a disolverse en el tubo digestivo, hablando más técnicamente, está destinada a disolverse o en el estómago o en el intestino. En cambio, la pastilla está destinada a disolverse en la boca, no tiene una cubierta rígida, no tiene una cubierta que evite la degranulación del polvo, ¿bien? Entonces, la pastilla es un comprimido, sí, porque está hecho, sigue la misma técnica que el comprimido propiamente dicho, o sea, técnicamente es un comprimido por su técnica de elaboración, pero se lo llama pastilla para diferenciarlo, o también lo pueden leer ahí en el ITER como tableta sublingual, también se lo suele llamar así, ¿bien? Pero pastilla o tableta sublingual, cualquiera de los dos nombres está bien. Lo que quiero que les quede en claro es cómo está formado. El principio activo, el excipiente, y bueno, mucílago de goma es un tipo de excipiente que suelen tener las pastillas. ¿Saben por qué se los pongo acá? Porque en uno de los múltiples choice también les preguntaban a los chicos si las pastillas tenían mucílago de goma. Bien, es un tipo de excipiente. Era una pregunta medio rebuscada, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, tiene el principio activo y el excipiente, ya saben, todo como acá arriba, como un polvito que fue compactado, ¿bien? Y bueno, ya saben que el mucílago de goma es un tipo de excipiente. Ahora, dijimos que la diferencia es que estaba destinado a disolverse en la boca, porque el comprimido tenía esto, ¿sí? Eso violeta que está rodeando ahí, que sería la cubierta rígida. En cambio, la pastilla era así, era esto solito, ¿sí? Todo un polvo compactado, pero no tenía nada que proteja a ese polvo, ¿bien? Y las pastillas pueden ser para acción local o para acción sistémica, principalmente para acción sistémica. Ya vamos a ver cuando veamos vías de administración, vamos a ver cuál es la importancia de la administración sublingual. Las pastillas están destinadas para administrarse de forma sublingual, ¿bien? Sublingual, y ahí se van a desintegrar, el polvito se va desintegrando con la saliva, ¿bien? El tamaño de las pastillas es pequeño, miren el tamaño, bueno, esta es una foto que ahí parece como que es más grande, pero son chiquititas, y por lo general, muchas veces los blisters de pastillas suelen venir de a uno, ¿sí? De a uno o de a dos, ¿bien? Tamaño pequeño y no tienen cubierta. Entonces ya hablamos de la diferencia entre el comprimido propiamente dicho y la pastilla. La diferencia es, el comprimido tiene la cubierta, bien, no se disuelve en la boca. La pastilla no tiene cubierta y sí se disuelve en la boca, ¿bien? Y después tenemos el efervescente. El efervescente es como la pastilla. La diferencia es que es de mayor tamaño, bien, miren acá el tamaño, es de mayor tamaño y está destinado a disolverse en agua. Es decir, el efervescente
es un comprimido que está destinado a disolverse en agua. Es decir, ¿cómo ingresa al organismo? Ingresa de forma líquida, porque yo lo transformé, era un sólido que lo transformé en líquido. Bien, porque lo mezclé con agua y se desintegró, como pasa acá. ¿Sí? Entonces, el efervescente es un comprimido, porque tiene la misma técnica de elaboración, pero que está destinado a disolverse en agua. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de comprimido. No sé si tienen alguna duda con esto también. No, Flor. ¿No? Perfecto. Bien. Después, chicos, tenemos esto que seguramente los habrán escuchado, los habrán visto en algún momento, que son los supositorios. Bien. Los supositorios se dividen en supositorios rectales y supositorios vaginales o también llamados óvulos. Los óvulos son un tipo de supositorios, ¿bien? Solamente que están destinados a ser administrados por vía vaginal. Acá es muy importante tener en cuenta cómo están formados. Cuando nosotros hablamos de supositorios, ¿sí? Seguramente ya saben o tienen por ahí la idea de que los supositorios están destinados a ser administrados por vía rectal. Eso es lo que uno conoce normalmente, que los supositorios son para ser administrados por vía rectal, ¿bien? Pero no sabemos que los óvulos también se llaman supositorios. Acá lo que les quería explicar y les quería recordar, cuando uno va a prescribir un supositorio o un óvulo, tiene que explicarle al paciente cómo se lo aplica, ¿bien? Es muy importante, porque ustedes le pueden dar esto al paciente y capaz que se lo administra por vía oral, ¿sí? Si ustedes no lo explican, el paciente quizás no sabe cómo aplicarlo, porque quizás nunca escuchó de un óvulo, ¿bien? Entonces, eso era como una data de la buena prescripción que les quería recordar. Y ahora sí, después de haberles dicho eso, desarrollemos. Entonces, un supositorio es un preparado sólido, ¿bien? Una forma farmacéutica sólida. Cuando hablamos de supositorio rectal, vamos a decir que tiene forma cónica o forma de bala. En este caso, forma de bala, ¿bien? Forma cónica o forma de bala. Está destinado a disolverse con la temperatura rectal. Se disuelve con la temperatura rectal. Tenemos supositorios para adultos y supositorios para niños. Los supositorios para adultos vienen de 2 a 4 gramos y los que son para niños vienen de 1 a 2 gramos. ¿Bien? Los supositorios tienen la cubierta, que también es una cubierta que, como les digo, es una cubierta que está preparada para desintegrarse a temperatura rectal, y la cubierta es de glicerina. Bien. Ahora, en el interior contiene líquido el supositorio, ¿sí? No contiene sólido, contiene líquido, no sé si lo pueden ver ahí. En el interior contiene líquido, y este líquido que contiene en el interior suelen tener una base, ¿bien? Bases o vehículos también. El líquido que contiene en el interior puede tener polietilenglicoles, ¿bien? Esto que les estoy hablando son bases, ¿bien? O sea, porque ustedes imaginarán que el principio activo no puede estar solito. Recuerden que siempre que tenemos un líquido tenemos que tener un vehículo, ¿bien? Y por más que esta sea una forma farmacéutica sólida, en el interior tiene líquido. En el interior está el principio activo, no puede estar el principio activo solo ahí dando vueltas. Necesita un medio de transporte, un vehículo, ¿bien? Los vehículos que tienen en el interior los supositorios pueden ser polietilenglicoles, manteca de cacao o también glicerina, ¿sí? Esto es como data extra, nadie les va a preguntar cuáles son los tipos de bases que tienen los supositorios, pero por las dudas, ¿bien? Y lo que sí me interesa que sepan es que el supositorio puede ser de acción local o sistémica. Pero antes de explicarles eso, vamos a ver cómo se pone un supositorio. A esto lo vamos a ver mejor cuando veamos vía rectal, ¿sí? Pero lo tenemos que ir ya teniendo una idea. Si este es mi supositorio, bien, que tiene forma, dijimos, de bala, es la más frecuente, también puede tener forma de así, 2 balitas unidas por sus bases, también puede tener esa forma,
pero no es tan frecuente. La más frecuente es esta, la forma de bala, ¿sí? Este que está acá es el recto, el que les voy a dibujar, ¿bien? Y este que está acá es el ano, ¿sí? Acá vamos a poner la primera opción y acá vamos a poner la segunda opción. Miren, yo quiero que ustedes miren la diferencia, ¿sí? ¿Cómo se coloca este supositorio? Esto es algo importante. Este es el supositorio. Acá lo voy a colocar desde el vértice. ¿Bien? Y acá lo voy a colocar desde la base. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo al supositorio lo coloco desde el vértice, ¿bien? La base queda hacia abajo. Y esa base que queda hacia abajo me va dilatando, ¿sí? Me va dilatando. Y al ir dilatando hace que el supositorio se vaya saliendo solito, ¿bien? Entonces, esta parte, porque usted imagínense que esto se va pegando, se va adaptando a la forma del supositorio, ¿bien? Entonces, la parte más superior va a quedar más estrecha, ¿por qué? Porque en esta parte está el vértice. Y la parte más inferior se va a ir dilatando, ¿por qué? Porque está la base ahí, ¿bien? Y el riesgo acá es que el supositorio se puede salir. En cambio, si yo el supositorio lo pongo desde la base, la parte inferior no se va a dilatar, ¿sí? No se va a dilatar porque le dijimos que tanto el ano como el recto se moldean al supositorio, o sea, adoptan la forma del supositorio, ¿bien? Se van como pegando, usted imagínenselo así. Entonces, si yo lo administro desde el vértice, dejo la base hacia abajo y esto me puede ir dilatando y hacer que el supositorio se salga, ¿bien? En cambio, si lo administro, esto es si lo administro desde el vértice. En cambio, si lo administro desde la base, dejo la parte más chiquitita hacia abajo y esto hace que no se dilate y no se salga, ¿bien? Eso es una cosa de tecnicismo que está bueno saberlo. Lo vamos a volver a ver en vía rectal, pero para que tengan una idea, ¿sí? No sé si está claro eso, si tienen alguna duda. Todo claro. Todo ¿Una bien. duda? Perfecto, muy bien. Bueno, ¿y a qué me refiero? Ya aprovechemos este dibujito. ¿A qué me refiero con acción local o sistémica? Que pueden actuar sobre la mucosa rectal, bien, por ejemplo, o pueden actuar de forma sistémica, es decir, que pueden actuar una vez que se absorbe. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta que el supositorio ya se desintegró toda la cubierta y quedó el principio activo aquí dando vuelta. El principio activo tiene dos opciones. Si es de acción local, puede actuar sobre la mucosa del recto, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna úlcera, supongamos. Bien, si hay alguna úlcera y yo la quiero tratar de forma local, puedo tratarla con un supositorio. Bien, o por ejemplo, si quiero utilizar el supositorio como laxante, si quiero administrar un laxante en forma de supositorio, también lo puedo administrar por vía rectal y también va a tener una acción local, porque el laxante actúa de manera local. Bien, en cambio, si lo que yo administro acá es un AINE, AINE significaba antiinflamatorio no esteroideo. Bien, este AINE puede absorberse y llegar a la circulación. Si llega a la circulación, chicos, quiere decir que el fármaco alcanzó la circulación sistémica, quiere decir que el uso es sistémico. Bien, entonces ustedes imagínenselo así. El supositorio, el principio activo que tenga el supositorio puede quedarse ahí en la mucosa rectal y actuar ahí localmente, o bien puede absorberse para llegar a la circulación arterial, bien, para llegar finalmente, ¿no? Primero pasa por la venosa, lógicamente, pero para llegar finalmente a la circulación arterial y actuar a nivel sistémico. O sea, puede ser local o sistémico. Todo esto, como les digo, lo volvemos a tocar en vías de administración, pero para que tengan una idea, ¿bien? Entonces acá les pongo, pueden ser de acción local o sistémica, ¿sí? Y después tenemos el otro supositorio, que es supositorio vaginal o también llamado óvulo, se conoce normalmente como óvulo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los óvulos, estamos hablando de un supositorio de forma olivar, ¿bien? Cuando hablo de forma olivar es esta formita que está acá. Es como una forma más así,
¿sí? Nada que ver mi dibujo con lo que está acá, pero para que ustedes entiendan, eso es de forma olivar. Como les digo, pueden tener forma redonda o forma olivar. La forma olivar es una de las más comunes. También tienen excipientes, vehículos o bases, que pueden ser glicerina o polietilenglicoles, ¿bien? Los óvulos se utilizan para acción local y esto es pregunta de examen. Y aquí quiero que la anoten. En los exámenes, el doctor Meuli, ¿sí?, suele preguntar lo siguiente. Me llega una paciente con vaginosis, ¿sí? Me llega una paciente con vaginosis. Cuando hablamos de vaginosis, estamos hablando de una infección a nivel de la vagina sin que llegue a causar inflamación, que esa es la diferencia con la vaginitis. Bien, la vaginitis es cuando la infección me suele causar inflamación. La vaginosis es cuando hay una infección que por lo general no causa inflamación. Bien, entonces lo que les pregunta el doctor es si te llega una paciente con vaginosis, ¿qué forma farmacéutica utilizarías? Bien, la forma farmacéutica que voy a utilizar en una paciente con vaginosis es el óvulo. Pero ¿por qué no voy a utilizar, por qué no voy a utilizar, por qué creen ustedes que no utilizaría, por ejemplo, un comprimido? Por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? El principio activo de un comprimido no se va a absorber tan bien como el de un óvulo porque está disuelto en líquido. Sí, o sea, sí puedes, está bien lo que decís, pero la palabra correcta sería no va a llegar en la misma cantidad. Miren, pero está muy bien tu razonamiento. Yo les voy a explicar. Supongamos que ustedes, esta es la personita, ¿bien? Y aquí tiene que actuar, aquí tiene que llegar porque aquí está la afección, ¿bien? Aquí está la afección. Entonces, el principio activo tiene que llegar aquí para poder ejercer su acción. Si ustedes la administran por vía oral, tiene que pasar por el estómago, por el intestino, por las venas, pasar por el hígado, por el corazón, por el pulmón, de nuevo vuelve al corazón y recién va a llegar acá, ¿sí? O sea, el recorrido es muy largo. Si yo lo administro por vía oral, para que llegue a la vagina, chicos, va a pasar un montón de tiempo hasta que llegue. Y no va a llegar en altas concentraciones, porque mientras más largo el recorrido de un fármaco, más riesgos tengo de que se pierda fármaco en ese recorrido. Bien, entonces, si yo tengo una paciente con vaginosis y le doy un fármaco por vía oral, y yo sé que no va a llegar en buenas concentraciones. Y obviamente va a demorar mucho más en curarse. En cambio, si en lugar de darle el fármaco por vía oral, yo le doy por vía vaginal en forma de óvulo, yo le estoy administrando al fármaco directamente en la vagina, directamente donde está la afección. Entonces, obviamente que llega en excelente concentración para actuar, ¿bien? No tiene que pasar todo ese recorrido que pasaba por vía oral, porque ya le estoy facilitando el camino, digamos. Agarro y lo estoy metiendo directamente en donde tiene que actuar, en donde yo quiero que actúe. ¿Bien? Entonces, esa es la explicación. Les vuelvo a repetir. Si el doctor Meule les dice que se les presenta a ustedes una paciente con vaginosis y les pregunta qué forma farmacéutica utilizarían, ustedes tienen que decir que utilizarían una forma farmacéutica sólida, en este caso un óvulo. Y si les piden la explicación, van a decir, porque si yo administrara, por ejemplo, un comprimido por vía oral, todo el recorrido que tiene que hacer el fármaco, desde la boca hasta llegar a la mucosa vaginal, es largo. Y en ese recorrido se puede perder el fármaco. Cuando hablo de perder, que de un 100% que yo administro, quizá un 20% llega nada más a la mucosa vaginal. Bien, y obviamente el efecto no es el mismo. En cambio, si yo lo administro directamente por vía vaginal en forma de óvulo, estoy administrando el fármaco, le estoy facilitando el camino. Estoy haciendo que el fármaco llegue directamente al sitio donde tiene que actuar. Bien, estoy haciendo que llegue el 100% del fármaco y no un 20%. Y obviamente el efecto va a ser mucho más importante. Bien, y voy a obtener mejores resultados. ¿Está claro eso, no? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí?
¿Los demás? Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Les pregunto si está claro porque esto sí lo suelen preguntar y tienen que dar esa explicación que les acabo de decir. Bien. Y bueno, obviamente están destinados a ser administrados por vía vaginal. Cuando veamos vía vaginal también vamos a ver más detalles, ¿sí? Bien, sigamos. Después tenemos los polvos, ¿bien? Dentro de los polvos también tenemos divisiones. Primero que nada, antes de hablar de las divisiones, vamos a ver cómo está formado el polvo. Cuando hablamos de polvo, tenemos que saber que está formado por el principio activo más excipientes, ¿sí? Aquí, o sea, en este polvito que ustedes ven, está el principio activo y obviamente hay excipientes también, ¿sí? Bien, ¿cómo clasifico a los polvos? Los voy a clasificar como polvos de aplicación externa o como polvos de aplicación interna. Cuando hablo de polvos de aplicación externa, estoy hablando de que son polvos destinados a actuar localmente, por vía tópica, polvos que puedo administrar, por ejemplo, sobre la piel. ¿Bien? Estos chicos, estos polvos se llaman polvos a granel. Acá les pongo. Polvos a granel. Son polvos que están destinados a aplicarlos por vía tópica. Por ejemplo, cuando hay secreciones importantes, bien, tengo una herida que supura mucho, en esa situación puedo utilizar un polvo a granel, porque ese polvo a granel se va a comportar como absorbente de la secreción, ¿bien? Entonces, cuando tengo una herida que supura y supura y supura, puedo utilizar tranquilamente un polvo a granel, ¿sí? Obviamente hay otras opciones terapéuticas, pero esa es una de las opciones. Entonces, polvo de aplicación externa, ya saben, son aquellos que los voy a aplicar en la piel, por ejemplo, que van a actuar de forma local, por vía tópica. Vía tópica quiere decir que no voy a introducir al interior del organismo el fármaco. ¿Bien? Y tenemos los polvos de aplicación interna, y aquí lo vamos a dividir en papeles, en sellos y en granulados. Los papelitos son estos que están acá, miren. ¿Sí? El papel no se come, ¿no? Por las dudas. Cuando hablamos de papel, estamos hablando de que son pequeñas hojitas de papel, como sobrecitos, pueden venir a veces también, ¿sí? Sobrecitos así, bien, que son transparentes o pueden estar encerados. ¿Y para qué me sirven estos papeles? Los papelitos me sirven para determinar la cantidad de polvo que hay, ¿sí? O sea, los papelitos vienen ya con una dosis, una posología determinada. Bien, dentro de estos papelitos puede ser que haya 200 miligramos. Bien, en cada uno de estos papeles, 200 miligramos. Estos ya se suelen venir así, pueden venir ya los papelitos con el polvo adentro, o también se los puede comprar a los papelitos, obviamente en una farmacia, no cualquier papel, y también los puede dividir el paciente en su casa, ¿sí? Son dos opciones diferentes. Pero lo que tienen que saber es que el papel me sirve para eso, para tratar de dividir las dosis, ¿bien? Obviamente nunca va a ser exacto también, pasa lo mismo que con el comprimido, pero se lo puede pesar, ¿bien? Para que tratar de ver si es la misma cantidad o no, ¿bien? Pero bueno, esos son tecnicismos también, cosas que no tienen que ver tanto con la parte farmacológica en sí, sino más que nada con la elaboración. Y bueno, otra cosa importantísima, los papeles no se pueden partir, chicos, por lo mismo que el comprimido. Si yo parto un papel, nada me asegura que de acá haya la misma cantidad que de acá, ¿sí? Entonces los papeles no se parten, ¿bien? Eso en cuanto a los papeles, o sea, en el papelito hay polvo adentro y me sirve para dividir las dosis, ¿sí? Además de los papeles tenemos los sellos, que ya los vemos más abajo, y los granulados. No sé si alguna vez ustedes habrán visto esto. Los granulados son como los efervescentes. El granulado es el polvo que tiene mayor tamaño, o sea, tiene un tamaño considerable, no es bien chiquitito así como por ejemplo la sal, sino, yo les voy a tirar este ejemplo para que ustedes sepan, no es como la sal, sino es como el azúcar, ¿bien? Es como un poquitito más grande, los granulitos son un poco más grandes, ¿bien? Y los granulados están destinados a disolverse en agua, ¿bien? Es como el efervescente, nomás que en forma de polvo, digamos.
El granulado está destinado a disolverse en agua, ¿sí? No se olviden. Entonces los granulados están destinados a disolverse en agua. Son mezcla de polvos medicamentosos con azúcar y pueden contener también jarabe, ¿sí? Bien, ¿no, se les cortó, chico, el Meet? ¿Están ahí o no? No, seguimos acá. Sí, Flor, acá Porque me estamos. parece algo de conexión, no sé qué. Bueno, ¿y qué son los sellos? Miren los sellos, ¿a quién se parecen los sellos? A ver, ¿a quién les recuerdan? Las cápsulas. ¿Píldoras? A las cápsulas, ¿no? No vimos las píldoras todavía. Los sellos se parecen a las cápsulas. Miren, ese es el sello y miren la cápsula acá arriba. Igual. Bien, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el sello es de menor calidad, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de sello estamos hablando de una forma farmacéutica cilíndrica, pero en vez de tener una cubierta de gelatina, azúcar y agua, como la tienen las cápsulas duras, tiene una cubierta de pasta de almidón, ¿sí? Es una cubierta más rígida todavía. ¿Ustedes creen que se puede deglutir un sello fácilmente? No. No, porque les estoy diciendo que no tiene una cubierta flexible, la cubierta es muy rígida, ¿bien? Entonces, la diferencia entre un sello y una cápsula dura es que, primero que nada, la cubierta del sello es de peor calidad, porque es de pasta de almidón, no es de gelatina y agua. Y segundo, que el sello en su interior tiene polvo. En cambio, la cápsula dura en su interior tiene gránulos, ¿bien? Esas son diferencias que son importantes de tener en cuenta. Bien, y acá les pongo esto que es importante, que son de difícil deglución por más que se los moje en agua, ¿sí? Después tenemos otras formas farmacéuticas sólidas que son las grajeas y las píldoras. Las grajeas son esto que está acá, y esto les preguntan en el examen, ¿a qué se parece una grajea? A un confite o a un roclet. Si las grajeas se parecen a confites, ¿cuál creen que será un problema con esta forma farmacéutica? Los niños, la automedicación. Perfecto, que los chiquitos pueden pensar que es golosina, ¿bien? Y comérselo, entonces hay que tener cuidado, ¿bien? Entonces las grajeas tienen, además de tener una forma, un aspecto de un confite, tienen una cubierta de azúcar o chocolate, ¿sí? Esta cubierta sirve para qué? Para, primero que nada, como excipiente correctivo, o sea, tendría como una función de excipiente correctivo, ¿por qué? Porque mejora el sabor del fármaco. Y segundo, que esta cubierta es una cubierta rígida y en lo que lo beneficia al fármaco es que lo protege de la humedad, ¿bien? Ya vamos a ver en nocividad, pero hay algunos principios activos que se inactivan con la humedad, otros que se inactivan con la luz, por ejemplo. No sé si vieron que hay comprimidos o incluso jarabes que vienen en envases marrones, ¿sí? Que si ustedes ven alguna vez algún comprimido que venga en algún envase de marrón, por ejemplo, o que no sea transparente, es porque ese principio activo no le tiene que dar la luz, ¿sí? A ese medicamento no le tiene que dar la luz. Cuando vean algún blister de color marroncito, o que no sea transparente, es porque eso está para protegerlo de la luz, ¿bien? Entonces, las grajeas, en este caso, no se tienen que proteger de la luz, sino que de la humedad. Cuando hay principios activos que deben protegerse de la humedad, se los puede administrar en forma de grajeas. ¿Para qué? Para que esta cubierta los proteja de la humedad y aparte les dé un rico sabor, ¿sí? Si les piden, antes no, pero cuando los exámenes eran presenciales les pedían dibujar una grajea de perfil. Si les piden dibujar una grajea de perfil, la van a hacer de la siguiente forma. Así y así. Bien. Tiene forma biconvexa. ¿Sí? Forma biconvexa. Si les piden dibujar una grajea, no se olviden que las tienen que hacer así. Y obviamente, al tener esta forma, es también de difícil deglución y son cosas que hay que tener en cuenta. La UNIAS vive preguntando grajeas.
vive preguntando esto porque casi nadie se la estudia. ¿Bien? Y otra forma farmacéutica que tenemos que tener en cuenta es la píldora. La píldora tiene una formita esférica. ¿Bien? Cómo está formada es muy importante, porque está formada por una masa plástica no adherente, el principio activo y el excipiente. ¿Cuál es el problema? Que al tener esta masa plástica, ¿sí?, se desintegra muy lentamente en el tubo digestivo. Y a medida que se van desintegrando, tienden a endurecerse. ¿Cuál es el problema con esto? Yo les voy a dibujar acá. Acá les dibujo el tubo digestivo y esta es mi píldora. ¿Bien? A medida que se va desintegrando, les voy a dibujar así, a medida que se va desintegrando, el resto que me va quedando se va endureciendo, ¿bien? Al endurecerse ya cada vez cuesta más que se desintegre. ¿Y esto qué problema nos trae? Que si cuesta más que se desintegre, va a llegar un momento en que va a estar tan duro que no se va a poder desintegrar, ¿bien? Y esto no me va a quedar otra que se elimine por heces. ¿Bien? Y si se elimina por ese esto, estoy perdiendo principio activo acá, porque este es principio activo que no llegó a desintegrarse, que no llegó a absorberse, que lamentablemente se endureció y se eliminó en heces. ¿Bien? Entonces, ese es el problema con la píldora, que se desintegra muy lentamente y encima tiende a endurecerse. Y obviamente si se endurece ya no se puede absorber, no me queda otra que salir por heces. Entonces, las píldoras ya no se usan tanto como antes. Eso es algo que quiero que lo tengan en cuenta porque también lo pregunta la UNIAS. Las píldoras ya no se utilizan tanto como se utilizaban antes, ¿bien? Y bueno, acá les pongo que pueden venir de 60 a 500 miligramos, ¿bien? Cuando tienen un peso menor a 60 miligramos se suelen llamar gránulos. Eso como dato, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá con las formas farmacéuticas sólidas. Yo no, No, Flor. ¿No? Ninguna. Bueno, sí, pregunten. ¿Cómo hacemos con el tema de los ejemplos? O sea, Es si que nos no les piden... van a pedir ¿cómo se llama esto? Un fármaco de cada uno porque hay 1.000.000. O sea, ustedes de la forma farmacéutica no tienen que saber un fármaco. Si quieren, después les puedo pasar una listita por las dudas, pero no les van a pedir, ni siquiera los libros te lo dicen, porque hay un montón de fármacos que pueden venir en comprimido, un montón de fármacos que pueden venir en píldoras. Por ejemplo, los anticonceptivos, ahí les puse, los anticonceptivos orales pueden venir en píldoras, ¿sí? Hay un montón, por eso no lo suelen pedir, pero si quieren después les hago una listita, solamente que necesito que me lo hagan acordar, ¿sí? Que me hagan acordar por WhatsApp que les arme una lista de algunos ejemplos de cada forma farmacéutica. Pero yo nunca escuché que los piden. Dale. Pero bueno, nos conviene siempre estar prevenidos, ¿sí? Por la duda, porque no se sabe con qué te pueden salir los de farma. Pero alguien que me mande un WhatsApp, así yo los arme. Sí. Porque yo tengo una duda, ¿puede ser que las gracias son un tipo de comprimido también? Porque algo así he leído. Las grajas, un tipo de comprimido. Y mira, en cierta forma sí son un tipo de comprimido por la técnica con la que están hechas, porque también en su interior van a tener un polvo que está compacto y tienen una cubierta, ¿sí? Pero no te las ponen dentro, en el CIER por lo menos no te la ponen dentro de la clasificación, ¿sí? Claro, en Te el la ponen ITER como... había leído. Claro, en el ITER sí te las ponen te la ponen dentro de tabletas o comprimidos, pero en el CIER Claro. no. Por Y si las me dudas, toca ustedes el final no lo digo. incluyan. ¿Eh? Bueno. Claro, en el Por las final no dudas lo no lo digo, incluyo. digo. Bueno, ¿Cómo, gracias. perdón? No, si en el final no lo incluyo, digamos. No lo incluyes si no te lo preguntan. Si te preguntan Bueno, qué otro más puede haber dentro del comprimido, ahí sí vos tirás la gragia, ¿sí? bueno. Porque sí, Bueno, o sea, gracias. técnicamente está hecho de la misma forma, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? Flor, tengo una duda. Sí. Cuando diste la diapo de cápsulas, Sí. hiciste una anotación que decía algo de que la forma farmacéutica sólida tiene una cubierta entérica y que eso producía una modificación. Eso, no Ahí alcancé está. a anotar. Sí. Que las formas farmacéuticas sólidas suelen tener cubierta entérica. Y si tienen cubierta entérica, la forma de liberación es modificada. ¿Bien? Listo, No es gracias, Flor. bien. ¿Alguna otra más, chicos? Bueno, si no hay más duda, pasamos a formas farmacéuticas semisólidas. ¿Bien?
Las formas farmacéuticas semisólidas, chicos, las vamos a dividir en pomadas, pastas, cremas, geles, emplastos y ungüentos, ¿sí? Los emplastos los vamos a dejar para después. Ahora, cuando nosotros hablamos de formas farmacéuticas semisólidas, estamos hablando de formas farmacéuticas que están destinadas a ser aplicadas por vía tópica. Cuando hablo de vía tópica, estoy hablando de acción local, ¿sí? Acción local, ¿bien? Ya vamos a ver cuando veamos vías de administración a qué me refiero con vías tópicas, pero generalmente es para acción local. Pero ojo, porque una vía tópica no es solamente la piel, ¿sí? Una vía tópica puede ser también la conjuntiva. Una vía tópica puede ser también, por ejemplo, la vía vaginal. La vía vaginal es una vía tópica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy actuando localmente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las formas farmacéuticas semisólidas? Yo les voy a hacer acá arriba un esquema y de ahí las empezamos a desarrollar, ¿sí? Bien, este esquema, chicos, yo se los hago para que ustedes lo comprendan, ¿no? Pero en el final, ustedes tienen que dar la definición completa, no van a querer decir crema, polvo y vehículo acuoso nada más, porque los van a clavar. Ustedes tienen que decir la definición larga siempre en el final, porque le van a preguntar ¿y qué más, y qué más, y qué más? Así que eso les digo por las dudas. El cuadrito que yo les estoy por hacer ahora es para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre una forma semisólida y otra. Y aquí entre paréntesis les digo que yo les dejé en el Drive un PDF muy bueno de formas farmacéuticas semisólidas, que estaría bueno que lo lean, más que nada con aplicación dermatológica, pero está muy bueno y muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces yo les comento cómo pasa todo esto. Acá tengo un polvo, ¿sí? Este polvo puedo agarrar y mezclarlo con un vehículo oleoso o con grasa, ¿sí? Que grasa no queda tan farmacológico el término, así que mejor decir vehículo oleoso, o puedo mezclarlo con un vehículo acuoso. Si el polvo, dentro del polvo está el principio activo, ¿no? Y hay excipientes también. Si al polvo lo mezclo con un vehículo oleoso, obtengo una pomada. Bien, entonces, si al polvo lo mezclo con un vehículo oleoso, obtengo una pomada. En cambio, si al polvo lo mezclo con un vehículo acuoso, más un agente gelificante, obtengo un gel, o también llamado jalea. Esto les digo por las dudas, si lo ven, no me acuerdo en dónde lo ponían como jalea, creo que en el liter y en el CIER como gel, es lo mismo, gel o jalea. Entonces, hasta ahora tenemos un polvo que yo le agregué un vehículo oleoso, o sea, lo mezclé con grasa, con óleo, y obtuve una pomada. O también puede ser que al polvo yo lo mezcle con agua, bien, o con algún tipo de líquido, más un agente gelificante y obtenga jalea. Ahora, si este polvo lo mezclo con un vehículo oleoso y con un vehículo acuoso, voy a obtener una crema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pomada, crema y gel? Que la pomada tiene un vehículo oleoso, ¿bien? La crema tiene los dos, vehículo oleoso y acuoso. Y el gel tiene solamente vehículo acuoso. Y esto ya nos va a estar dando diferencias en los usos, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo voy a saber que si, por ejemplo, el gel no tiene contenido oleoso en su composición, lo puedo utilizar, por ejemplo, para las pieles grasas. Si yo, por ejemplo, ahora está muy de moda eso del skincare, por ejemplo, si yo tengo piel grasa, no me voy a poner una crema hidratante, no me voy a poner una pomada hidratante porque yo sé que tiene óleo en su constitución. Y si ya tiene óleo y mi piel es grasa, voy a empeorar la situación. Entonces, para contrarrestar la grasa o la piel que yo ya, la grasa que tengo ya en la piel, o sea, mi piel grasa, voy a administrar un gel.
que yo sé que no tiene óleo en su composición. Entonces, miren qué importante es conocer la constitución de cada una de las formas farmacéuticas para saber qué me pongo. ¿Me pongo una crema? ¿Me sirve bien una crema? Tengo la piel muy seca, me viene de 10 una crema, por ejemplo, porque tiene contenido oleoso y tiene también contenido acuoso, me viene de 10. Tengo la piel grasa, me viene mejor un gel, una loción, por ejemplo, también, que es una forma farmacéutica líquida, pero les comento como Chimentoc. Pero eso está bueno para que nosotros podamos saber qué me pongo y qué no. ¿Bien? Entonces, una vez que yo les hice este esquemita, esto es lo que yo les decía, que no vayan al final diciendo, bueno, un gel está formado por un vehículo acuoso, polvo y agente gelificante. No, tienen que decir la definición larga que está acá abajito, ¿sí? Eso les digo por las dudas porque son exigentes los doctores. Vamos con pomada. Cuando hablamos de pomada, hablamos de una forma farmacéutica semisólida que tiene consistencia blanda, que es untuoso y que es adherente a piel y mucosa. Cuando hablo de untuoso estoy hablando como que tiene como una consistencia pegajosa, ¿bien? Es de uso externo, ¿sí? Está formado por el principio activo más el vehículo o base. Dijimos que el vehículo era oleaginoso, o sea que tiene un vehículo oleoso, ¿bien? Es emulsivo, hidrosoluble y absorbente, ¿bien? Dentro de las pomadas tenemos que saber que existen pomadas para muchos tipos de aplicación. Por ejemplo, tenemos pomadas oftálmicas. Yo les dije que dentro de la vía tópica teníamos la conjuntiva también, ¿sí? Entonces vienen pomadas oftálmicas que para ser aplicadas en el ojo tienen ciertas características que las veremos mañana, ¿bien? Porque eso es otro tema de colirios. Pero vienen pomadas oftálmicas. Ahora, ¿cuál es el tema acá con las pomadas? Cuando nosotros hablamos de que las pomadas están, que tienen en su consistencia un vehículo oleoso, ¿bien? Esto quiere decir que tienen la capacidad de absorber agua. Absorben agua, ¿bien? Y no solamente absorben agua, sino que además pueden absorber exudados. Entonces, esto a mí me dice que, por ejemplo, lo que hace la pomada, yo les explico así cómo sería. Lo que hace la pomada básicamente es retener el agua en la piel, ¿sí? Evitar la evaporación del agua. Y me sirve mucho esto para piel seca, ¿sí? Cuando yo tengo una piel seca o una piel escamosa, hay algunos tipos de dermatosis que son dermatosis escamosas. Cuando yo tengo este tipo de piel seca, una piel agrietada, como que se descama todo el tiempo, la pomada me viene de 10, porque la pomada con su vehículo oleaginoso emulsivo evita la evaporación de agua, hace que el agua se quede ahí en la piel, favoreciendo la hidratación, ¿sí? Entonces, eso es importante a tener en cuenta de la pomada, ¿sí? Me favorece a la hidratación de la piel porque evita la evaporación del agua, ¿sí? Bien, ahora es importante saber que cuando hablamos de pomada hay uno que es bastante parecido a la pomada, que es el ungüento, esto que está acá, ¿sí? El ungüento. Cuando yo estoy hablando de ungüento, también estoy hablando de una forma farmacéutica semisólida. Bien, creo que no les puse la definición. No les puse, así que ustedes por las dudas pónganla. Cuando les hablo de ungüento, les estoy hablando de una forma farmacéutica semisólida que también tiene vehículo oleoso. ¿Sí? Vehículo oleoso. El ungüento lo que tiene es que tiene una capacidad de evitar la evaporación del agua mucho mayor que la pomada. El ungüento, chicos, tienen que tener en cuenta ustedes que no contiene nada de líquido en su interior. Y acá les hago una aclaración. Si bien nosotros vimos en este cuadrito que la pomada estaba formada por polvo más vehículo oleoso, hay algunas preparaciones de pomada que pueden tener una mínima cantidad de líquido en su interior. No tan importante como una crema, pero sí lo pueden tener. En cambio, el ungüento jamás lo tiene, jamás tiene nada de agua en su constitución. Bien, ojo con eso porque es importante tenerlo en cuenta. Las pomadas sí pueden tener líquido en su constitución, pero en la pomada predomina el vehículo oleoso, ¿sí? Hay algunas pomadas que quizás no tengan vehículo acuoso,
pero la mayoría sí lo tiene, solamente que en menor cantidad. En cambio, el ungüento jamás tiene vehículo acuoso, siempre tiene vehículo oleoso, solamente, no tiene nada de líquido, ¿bien? Y el hecho de que no tenga nada de líquido favorece a retener agua, ¿bien? Favorece a retener agua en la zona donde se aplicó, ¿bien? ¿Y esto me sirve para qué? Para lo mismo que la pomada, para hidratar la piel, hidratar y suavizar, ¿sí? Entonces, los ungüentos, ¿para qué tipos de lesiones van a estar indicados? Para lesiones secas, porque retienen el agua en la zona, ¿sí? Y también para lesiones, sobre todo en piel, en zonas donde la piel es gruesa, como por ejemplo la palma de las manos, ¿sí? O la planta de los pies, ¿bien? En cualquiera de esas dos zonas me viene de 10 un ungüento, porque son zonas, por lo general, que ya suelen ser zonas secas. Imagínense si hay algún tipo de lesión, mucho más todavía, ¿bien? Aparte también los ungüentos me sirven muchísimo para favorecer o retirar costras o descamaciones, ¿bien? Entonces miren cómo, miren lo importante que es tener esto en cuenta. Y ahora, otra cosita más, yo les hago una pregunta. Si yo les estoy diciendo que los ungüentos retienen agua en la zona, bien, retienen agua en la zona, ¿ustedes usarían un ungüento en una zona donde hay una infección? No. No. No, porque las bacterias eso les encanta y se puede infectar aún más. Cuando hay una infección, ¿sí? Cuando hay una infección ya vamos a ver qué podemos utilizar, o cuando hay algún tipo de lesión que está exudando mucho, donde hay mucha secreción, no me conviene usar ni una pomada ni un ungüento. ¿Por qué? Porque al retener agua, se empeora la infección, ¿bien? Empeoraría la infección. Y obviamente haría que la zona todo el tiempo esté húmeda y me predisponga a una proliferación de otro tipo de microorganismos, como por ejemplo los hongos, ¿bien? Entonces, miren cómo hay que tener en cuenta esto. Entonces, los ungüentos y las pomadas son muy parecidos. La única diferencia es que el ungüento no tiene nada de agua en su constitución. En cambio, la pomada puede tener una mínima cantidad. Bien, se usan los dos para lesiones secas. El que mejor me viene para lesiones secas es el ungüento por su mayor poder oclusivo se llama. Cuando hablamos de poder oclusivo hablamos de que evitan la evaporación del agua. Y también hay que tener en cuenta que ni un ungüento ni una pomada voy a utilizar en lesiones húmedas, ni las voy a utilizar tampoco en lesiones donde haya una secreción importante, ni una infección. ¿Por qué? Porque al retener agua me pueden empeorar la infección, ¿sí? Entonces eso en cuanto a las pomadas y los ungüentos. Después tenemos otras formas farmacéuticas que son importantes recordar, que son las pastas. Cuando nosotros hablamos de pastas, bien, acá les hablamos de una forma farmacéutica semisólida que está formada también por lo que sería un polvo, pero el polvo que la constituye es insoluble, ¿sí? Es decir, tenemos, yo le voy a hacer acá el dibujito. Esto que está acá en violeta va a ser el vehículo y lo que está en rojo va a ser el polvo. Si fueran como así, chicos, habría como este tipo de formita. Sería como una consistencia más pastosa, digamos. Como su mismo nombre lo dice. O sea, tiene una consistencia mayor a la pomada, ¿sí? Y esto es ¿por qué? Porque el polvo que la constituye es un polvo insoluble. Suelen tener como grumitos, ¿bien? Esto se los digo así con lenguaje también no técnico, pero para que usted me entienda. Una pasta es eso, entonces, un vehículo que es un vehículo oleoso, ¿sí? Vehículo oleoso que tiene un polvo que es insoluble. Y esto hace que sea de mayor consistencia. Ahora, cuando yo hablo de que la pasta tiene un polvo en su constitución, ¿bien? Quiere decir que, y el polvo es insoluble, es decir, que tiene una consistencia más espesa, esa era la palabra, no me salía, una consistencia más espesa, quiere decir que me va a ayudar a absorber las secreciones cutáneas. Acá les comento esto también. Cuando nosotros vimos los polvos a granel, ¿para qué les dije que podía servir? ¿Se acuerdan?
para supuraciones. Perfecto, para las supuraciones de algunas lesiones, ¿bien? Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, cada vez que yo tenga un polvo, en este caso un polvo insoluble, yo sé que esto me va a ayudar con las secreciones. Cuando tengo mucha secreción me conviene o un polvo a granel o una pasta, una forma farmacéutica semisólida que tenga polvo insoluble en su constitución. Son más espesas y esta característica que les estoy mencionando ayuda a que las secreciones se absorba con la pasta. Bien, que cuando yo retire la pasta, las secreciones se vayan con ella. Bien, entonces para eso me sirve a mí la pasta. Recuerden que contiene un alto porcentaje de polvo insoluble y por lo general este polvo insoluble, acá les pongo, suele actuar como absorbente. ¿Absorbente de quién? Absorbente de las secreciones, ¿bien? Absorbente de las secreciones, ¿sí? Y también les comento acá una data, que las pastas pueden disminuir la temperatura de la zona. Ustedes saben que cuando tenemos una inflamación tenemos rubor, calor, tumor, ¿sí? Dolor. Bien, bueno, me pueden ayudar con la temperatura. Y básicamente la ventaja de esto es que se suele aliviar un poco el picor que hay en algunas lesiones. Muchas veces cuando está la zona muy inflamada y cuando hay una alta temperatura, se acompaña también de picor o de escozor, ¿bien? Y la zona está muy caliente. Bueno, al disminuir la temperatura, la pasta me puede ayudar a que la lesión se sienta como menos caliente, un poco más fresca y que también disminuya el escozor. Bien, eso como data también. Pero lo más importante que quiero que sepan es la consistencia de la pasta. Esto anoten, por favor. La mayor parte del peso de la pasta está formada por el sólido, ¿sí? La mayor parte del peso, más de la mitad de su peso está formada por el sólido, ¿sí? Y eso es lo que le da la mayor consistencia, y este sólido, que sería el polvo insoluble, es el que tiene la capacidad de absorber las secreciones cutáneas. Entonces, cuando tenga una lesión que esté supurando, ¿qué me conviene? Utilizar una pasta. ¿Y cuál no usarían en una lesión que esté supurando? A ver. Un ungüento. Bien, perfecto. ¿Y cuál otra no? Una pomada. Muy bien, perfecto. Bueno, después tenemos los geles o jaleas. Ya dijimos arriba cómo era el esquemita, pero les comento que los geles o jaleas son formas farmacéuticas semisólidas que se los llama preparado coloidal. Bien, tienen un vehículo acuoso y un agente gelificante. Entonces, al no tener, acá pasa lo mismo que con la pomada, ¿no? Hay algunos geles que pueden tener una mínima cantidad de óleo en su constitución. Pero al tener baja cantidad de óleo o al tener nula cantidad de óleo, ¿sí? Esto hace que yo tranquilamente lo pueda aplicar en zonas grasas. Entonces esto es muy importante porque si tenemos una paciente que tiene la piel grasa, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a hacer como un brillito de piel grasa. Bueno, si tiene la piel grasa la paciente, entonces a mí un gel me viene de 10, porque yo sé que ese gel me va a ayudar a remover todo lo que sería la grasa porque el vehículo es acuoso. Pero si yo en cambio acá administro una pomada o peor, un ungüento que es pura y exclusivamente óleo, voy a estar empeorando esta situación de piel grasa en el paciente, ¿bien? Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta. Obviamente esto si la quiero utilizar con fines de hidratación, pero si yo tengo una lesión, si yo tengo una lesión en el rostro, por ejemplo, y yo sé que la piel es grasa, sí me interesa el tema de la piel grasa, pero me interesa más tratar la lesión. Ahí no me va a interesar tanto si la piel es o no grasa. Ahí me interesa tratar la lesión. Y si, por ejemplo, la piel es grasa, pero el principio activo solamente viene en pomada y lo voy a tener que aplicar si es una lesión importante. Bien, si es una lesión que se tiene que tratar de forma local. ¿Sí? Eso les comento para que no se genere ninguna confusión. Bueno, y por último tenemos las cremas que tienen básicamente
los dos vehículos, tanto el acuoso como el oleoso. Pero acá les comento que las cremas tenemos dos tipos. La crema que se llama aceite en agua y agua en aceite. Esto es importante. Cuando yo hablo de las cremas, que estoy hablando de una mezcla tanto de agua como de grasas, ¿bien? Ustedes saben que el agua y la grasa no se mezcla fácilmente. ¿Qué tipo de excipiente van a tener entonces estas formas farmacéuticas? A ver si se acuerdan. Si son sustancias poco miscibles. ¿Vienen estudiando o no? ¿Cómo se llamaban los excipientes para las sustancias poco miscibles? Estabilizantes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Serían excipientes estabilizantes? Bien, los estabilizantes, muy bien. Los estabilizantes, recuerden que eran para sustancias poco miscibles, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cremas, estamos hablando de eso. Recuerden que van a tener este tipo de excipiente. Y las cremas se clasifican, como les digo acá, en aceite en agua o agua en aceite, ¿bien? Primero vamos al agua en aceite. Cuando hablamos de, ay, qué fea letra que tengo, chicos, por favor. Bueno, tratemos de hacer un poquito mejor. Agua en aceite, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este tipo de crema, estamos hablando de cremas que son lipófilas. El color rojito va a ser el aceite y el color violeta va a ser el agua. Entonces acá yo les dibujo, si les digo que es agua en aceite, quiere decir que hay mayor cantidad de aceite que de agua, porque es agua en aceite. Bien, agua en aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos agua que está dispersa en grasa. En otras palabras, si la queremos como entender, sería el agua sería el soluto y el aceite sería el solvente, bien básicamente. O sea, eso se lo digo, no es así, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, agua en aceite. Si hay mayor contenido graso, quiere decir que son lipófilas, ¿bien? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es importante saber lo siguiente. Cuando yo agarro este tipo de crema y la aplico sobre la piel, ¿bien? Lo que sucede es que el agua que estaría cumpliendo el papel de soluto se evapora, ¿bien? El agua se evapora y la grasa, que sería el solvente, se absorbe. Entonces acá les pongo, el agua se evapora y el óleo se absorbe. Al absorberse el óleo y al evaporarse el agua, lo que nos genera es una sensación refrescante. Porque ustedes imagínense que se empieza a absorber el óleo, me queda la agüita y después se va evaporando esa agüita, ¿sí? Entonces me queda una sensación refrescante, ¿sí? Y es importante saber que, sí, a ver, si tiene este poder oclusivo que yo les mencionaba que tenía el ungüento, recuerden que cuando les decía poder oclusivo es de que evitan la evaporación del agua, en teoría sí lo tendrían que tener, pero ¿qué pasa? Esto sucedería si la grasa no se absorbería. Si la grasa no se absorbe, bien, entonces el agüita se podría quedar ahí retenida, pero como se absorbe el contenido graso, el agua se va a evaporar y me deja en la cara una sensación refrescante, ¿bien? ¿Para qué situación voy a utilizar este tipo de cremas? Las voy a utilizar principalmente cuando estamos hablando de piel seca. O sea, en la misma situación que se usa una pomada, en situaciones donde tengo piel seca, ¿bien? ¿Por qué? Porque tienen mayor proporción de grasa que de agua. Entonces van a cumplir la función que cumpliría una pomada, básicamente, ¿bien? Y ahora, ¿ustedes creen que este tipo de crema se pueda sacar fácilmente con agua, se pueda lavar fácilmente? ¿Qué opinan? Y no, necesita mucho aceite. No. Perfecto, muy bien. Este tipo de cremas que tienen agua en aceite
son las cremas que, como les dije, el agua se evapora y el aceite es el que está en mayor cantidad, se va absorbiendo de a poco. Este tipo de cremas no se saca, no se retira fácilmente con agua. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido graso, ¿bien? Entonces eso es algo que es para tener en cuenta, ¿sí? Así que bueno, eso es para tener en cuenta. Entonces ese es el aceite en agua. Y después tenemos la contrapartida, que es acá, este es agua en aceite, perdón. Después tenemos el aceite en agua. Cuando hablamos de aceite en agua vamos a hacer al revés. Los puntitos van a ser los rojos. Y el vehículo va a ser el agua, ¿sí? Recuerden, el aceite va a ser acá el soluto y el agua va a ser como el solvente, ¿sí? En este caso, las llamamos cremas hidrófilas. Este tipo de cremas, primero que nada, es importante tener en cuenta que el agua se va a ir perdiendo, ¿bien? El agua se va perdiendo. Pasa lo mismo que acá, básicamente, solamente que acá el agua está en mayor cantidad, ¿bien? Después de que yo lo aplico, el agua se pierde, ¿bien? Y tienen poquita cantidad de grasa, entonces tampoco tienen un efecto oclusivo tan importante como tenían los ungüentos. No se olviden de que yo cuando les hablo de efecto oclusivo, les vuelvo a repetir por las dudas, les estoy hablando de un efecto de tratar de mantener hidratada la piel, así se lo voy a decir para que lo puedan entender, ¿sí? Tratar de mantener hidratada la piel, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Veamos las diferencias. Acá se evaporaba el agua rápidamente, ¿bien? Y la grasa se absorbía lentamente porque estaba en gran cantidad. Acá al revés, el agua demora en evaporarse y la grasa se absorbe rápidamente porque está en menor cantidad, ¿bien? Entonces, acá les pongo para que no se olviden. En la primera opción, donde teníamos agua en aceite, el agua se evapora rápidamente, rápido, le voy a poner una R, rápidamente, ¿sí? Porque hay poquita cantidad. Bien, agua en aceite. En cambio, el aceite se absorbe, pero se absorbe lento. ¿Por qué? Porque está en mayor cantidad. Acá pasa al revés. El agua, que recuerden que es la violeta, el agua, como está en mayor cantidad, se evapora, sí, pero demora en evaporarse. Se evapora lento. Y el aceite se absorbe rápido. ¿Por qué? Porque el aceite, que es el puntito rojo, está en menor cantidad. Entonces, si está en menor cantidad, se va a absorber rápidamente, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí este tipo de crema? Me sirve primero que nada, ¿por qué? Porque se puede mezclar bien con las secreciones, ¿sí? Se puede mezclar bien con las secreciones. Y además me sirven muchísimo para proteger la piel, ¿sí? Me sirven más que nada, tienen como un efecto protector sobre la piel. Acá les pongo, protector. Bien, y también me sirven para las secreciones. Bien, ¿creen que este tipo de crema se puede lavar fácilmente? En teoría sí, porque tiene mucha agua. Bien, perfecto. Estos tipos de cremas se pueden lavar fácilmente porque tienen mayor cantidad de agua. Y una cosa que quiero acá que anoten es que este tipo de cremas, el primero, agua en aceite, suelen tener más que nada fármacos liposolubles en su constitución. Bien. En cambio, estas cremas que están acá de aceite en agua suelen tener fármacos hidrosolubles. Bien, eso como data más que nada, pero para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de crema, ¿bien? En teoría, si queremos establecer así como, ¿cómo se llama esto? Algunas ítems, ¿bien? Cuando yo tengo, por ejemplo, una lección, acá les voy a ir anotando. Ustedes ignoren esto de acá. Acá yo les voy anotando y ustedes van anotando también en sus cuadernos. Si tengo una lesión exudativa de las formas farmacéuticas que están acá, ¿cuáles serían las que ustedes seleccionarían para una lesión exudativa?
Y pastas. Bien, perfecto. Muy bien, una pasta. De 10. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una paciente que quiere aplicarse algún tipo de hidratante, que quiere hidratar su rostro, pero tiene piel grasa, ¿qué forma farmacéutica semisólida elegirían? Y ahí podemos usar una crema de aceite en agua, ¿puede ser? Pero la paciente tiene piel ¿Un grasa. gel? ¿Eh? ¿Un gel? ¿Un Un gel? gel. Se van a ir a lo que menos óleo tenga, que es el gel, ¿sí? Porque la paciente ya tiene piel grasa. Perfecto. Ok. No, eso era mío. Sí, Ahí, era para ¿alguien mí. tiene el micrófono prendido, chicos? Bien. Después, eso en el caso, ahí vamos 2 casos clínicos. Ahora yo les voy a decir que tengo, por ejemplo, una lesión, ¿sí? Tengo una lesión en una piel que es, o tengo una lesión, mejor así lo pongamos, tenemos una lesión seca. Bien. ¿Qué tipo de forma farmacéutica semisólida utilizarían para una lesión seca? Una pomada o un ungüento. Perfecto. Una pomada o un ungüento. Excelente. ¿Sí? Y ahora si yo les digo que la lesión seca está en una zona de piel gruesa y además les digo que esta lesión es de tipo hiperqueratóxica. Cuando les digo hiperqueratóxica, que tiene mucha queratina, es decir, que es muy, una lesión muy seca y encima muy dura. ¿Qué elegirían, una pasta o un ungüento? Un ungüento. Bien, un ungüento, excelente, muy bien. Y si les digo a ustedes que quiero ablandar algún tipo de costra, ¿qué elegirían? Crema, agua en aceite. Perfecto, puedo ser, pero había una que era más para ablandar las costras. ¿Cuál elegirían para esa? ¿Cuál era la que me servía para ablandar las costras? Por su alta capacidad de retener agua. Un ungüento. Un ungüento, excelente. Y si yo tengo una lesión que supura mucho, ¿cuál de las formas farmacéuticas semisólidas no elegirían? Y un ungüento o una crema aceite en agua. ¿Y cuál más? Las pomadas. Las pomadas, perfecto. Y si yo, por ejemplo, quiero ponerme protector solar y después meterme a la pileta y quiero que no se salga lo que me puse, ¿qué elegirían? ¿Qué forma farmacéutica de esta semisólida? ¿Cuál es la que no se sale con el agua? Crema, agua en aceite. Perfecto, muy bien. Crema, agua en aceite. Bien. Entonces, todo esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Ustedes lo tienen que tener en cuenta porque lo tienen que saber aplicar. Bien, cuando cursen de dermatología, si ustedes esto se lo aprenden bien, después les va a parecer mucho más sencillo estudiar los tratamientos para los tipos de lesiones. Bien. Entonces, siempre en dermatología es muy importante la forma farmacéutica que se utiliza. ¿Por qué? Por las propiedades que tiene. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con las semisólidas? No, No, Bueno, escuchen chicos, bueno, entonces llegamos hasta aquí, mañana vemos las líquidas y las gaseosas que están en el mismo power y nuevos dispositivos farmacéuticos, ¿bien? Vamos a ver las dos, no es tan largo, es más corto, y les comento, les vuelvo a repetir, en el Drive tienen un muy lindo PDF, tienen un PDF muy lindo, de formas farmacéuticas semisólidas con toda la aplicación clínica. Y está bueno que se lo estudien de esa forma porque así es mucho más entretenido y no estudiarse, bueno, la pomada tiene esto, esto y esto, aburridísimo así. Si ustedes lo estudian con la aplicación clínica, es mucho mejor y mucho, así como les expliqué yo hoy, cuál uso para lesiones secas, cuál uso para lesiones húmedas, cuál uso en piel grasa, cuál me conviene en una piel seca, ¿bien? Por ejemplo, si ustedes tienen que hidratar,
si quieren utilizar como hidratante en una piel seca, ¿qué utilizarían? Ya dijimos que en piel grasa un gel, y en piel seca, como hidratante. ¿Una pomada? Una pomada, ¿qué más? ¿Qué más pueden utilizar? Un gel o gel, ¿puede ser? Por su... El gel no, porque ese es más para piel grasa. Aquí estamos hablando de una piel seca, ¿sí? ¿Una crema, agua en aceite? Perfecto. Un gel, una pomada o una crema pueden utilizar, ¿bien? Recuerden que si ustedes tienen piel, esto les digo para que ustedes se acuerden, si ustedes tienen piel seca, necesitan agua. Entonces tienen que pensar en las formas farmacéuticas que les retengan agua. Y las formas farmacéuticas que les retienen agua son formas farmacéuticas con poder oclusivo. Y las que tienen poder oclusivo son aquellas que tienen óleo en su constitución, porque el óleo les va a retener el agua ahí. ¿Bien? Entonces, un gel sí me sirve como hidratante, pero más que nada para las pieles grasas. ¿Bien? En cambio, si yo tengo una piel seca, me sirve como hidratante una pomada o una crema. ¿Bien? Así que bueno. Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana y lean ese PDF que está interesante. ¿Bien? No sé si les quedó alguna duda, y si no, ya nos vemos mañana con Formas Farmacéuticas 2 y nuevos dispositivos farmacéuticos. Yo no Ninguna tengo duda. dudas. No, todo Bueno. bien, Flor. Bueno, chicos, me alegro. Nos vemos mañana entonces a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Dale. Nos vemos. Que estén bien, Chau, chicos. Nos vemos, Flor. Chao, Gracias. Flor. Buenas noches. Estudien. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Chao.